Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a estudiar la Divina Comedia de Dante Alighieri en el marco de la segunda unidad de Literatura Occidental. La segunda unidad que estamos realizando desde la clase 3, que corresponde a Literatura Universal, ha llegado a finalizar el clasicismo literario, entendida como la literatura clásica grecorromana. Nosotros ya hemos acabado este pequeño resumen, pues extendido de todo este periodo literario correspondiente a la antigüedad, y ahora vamos a pasar de manera muchísimo más breve en la literatura medieval, ya que la clase siguiente vamos a abordar la literatura moderna, de la modernidad, a partir de William Shakespeare. Muy bien, entonces tenemos que el día de hoy vamos a revisar, pues, en primer lugar, un pequeño contexto histórico-cultural de la literatura medieval, las expresiones literarias más importantes de la época, de toda la gran época de la literatura medieval, y también el Dolce Stil Novo, una especie de corriente poética que surge en Italia. Y bien, también vamos a revisar de manera breve la vida de Dante Alighieri y un poco de su obra, las obras que escribió en realidad, y también al final lo que va a ser el tema principal va a ser el estudio de la Divina Comedia como la épica cristiana por excelencia. Así que empecemos una vez. Bien, tenemos pues que la Edad Media se tiene tres etapas: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media se da en el momento en que que empieza, en el momento en que los pueblos bárbaros van haciéndose uno de Occidente. Pues, y pues a lo largo de muchos años se van a formar nuevas poblaciones, al mismo tiempo que se desintegra el Imperio Romano de Occidente. Los pobladores de la Europa que antes era el Imperio Romano, ahora van a verse empujados a un nuevo estilo de vida que constituye la vida agrícola al servicio de un señor feudal, como siervos, a veces como vasallos, de que pasaban sus días, pues, dedicándose a la faena del campo, y rindiéndole, pues, tributos necesarios, obligatorios al señor feudal, con el fin de que éste les dé la seguridad que proporciona su ejército, debido a que los reinos de los señores feudales estaban constantemente en guerras por territorios. Y también aquí vemos, pues, el ascenso de la clase del clero católico, como una clase importantísima en toda esta edad histórica, al ser los principales guardianes del conocimiento filosófico y artístico y científico inclusive, aunque la ciencia, la cultura en general, la filosofía, el arte van a sufrir un alejamiento bastante radical de toda la tradición grecorromana, debido a, pues, a que en general las fuentes de acceso a esta tradición se van a hacer muy angostas, muy estrechas, solamente accesibles de manera hasta cierto punto limitada por
por la clase del clero, que va a ser la única realmente instruida, ya que ni siquiera los señores feudales, ni los nobles, ni los reyes que por ahí estaban intentando hacerse un lugar en el panorama sociopolítico, son letrados en sí. Los únicos que realmente podríamos llamar con consistencia letrados son los miembros del clero. Sin embargo, no se van a olvidar de la tradición grecorromana por completo, sino que la van a albergar bastante bien y la van a tratar de conservar, fundiéndola con el estudio, pues, de la teología cristiana, la reflexión sobre el cristianismo y su defensa. Así que, en parte, la tradición grecolatina va a estar limitada en función al estudio, a la reflexión cristiana y en función a los intereses, pues, de una cosmovisión teocéntrica fijada en la gran entidad de Dios, del Dios católico, del Dios cristiano. Luego, en la plena Edad Media, vamos a ver esta consolidación del modelo, pues, del sistema feudal, del feudalismo como tal, como sistema económico, como sistema social, como sistema político. Vamos a ver estos tres grandes estamentos, pues, los vasallos, pues, el clero y la nobleza. eh, pues los que trabajan la tierra, los que se dedican a preservar la espiritualidad y los que se dedican a luchar por la seguridad y por la estabilidad. También en esta etapa van a ir surgiendo lentamente las primeras ciudades capitalistas, mercantilistas, comerciales, en la plena Edad Media. Estas ciudades, pues, especialmente formándose en Italia, quizá en Holanda también, van a ir lentamente haciéndose un lugar y asimismo va a resurgir, pues, va a resurgir eh, de una manera bastante paulatina, va a resurgir, pues, eh, la absorción, pues, la reintegración del conocimiento clásico, del conocimiento de la tradición grecolatina. En esta época va a haber básicamente la consolidación de todo lo que sería la cultura medieval, de una manera muchísimo más concreta, ya que la Alta Edad Media es una etapa de formación primariamente, es una etapa de crecimiento de esta edad. La plena Edad Media es la manifestación más patente de esta edad. Y la Baja Edad Media, que va a verse bastante afectada, no solamente por las pestes que ocurren, las grandes pestes que asolan a los pueblos europeos, privando de la vida a millones de seres humanos a lo largo de toda Europa, sino que también la Baja Edad Media va a ser baja porque ya está dando paso a la Edad Moderna, ya está dando paso a la apertura del mercantilismo, del capitalismo, está dando apertura a las grandes ciudades comerciales, está dando apertura a la nueva clase que va a intentar imponerse mucho más adelante en la historia, que es la burguesía. Es esta clase dedicada al comercio, dedicada a los negocios. Y asimismo, pues va a florecer un acercamiento mucho más pronunciado a la tradición grecorromana a través, pues, del humanismo de Francesco Petrarca, que también es un precursor del Renacimiento, es un pre-renacentista. Muestra algunas cualidades que lo acercarían, pues,
al posterior florecimiento del Renacimiento, aunque aún mantendría bastantes códigos, pues, cualidades netamente medievales. De ahí que la Baja Edad Media es la etapa donde ocurre, pues, el último tramo que nos conduce hacia la modernidad. La Edad Media empieza a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente a causa de las invasiones bárbaras. Su hito culminante genera opiniones divididas. Unos dicen que es la llegada de Cristóbal Colón a América y otros dicen que es la toma de la ciudad de Constantinopla por el Imperio Otomano. En realidad, cualquiera de los dos eventos tiene una validez al momento de fundamentarse como el fin de la Edad Media, porque ambos son hitos en la historia de Occidente. La llegada de Cristóbal Colón a América supone el inicio de la colonización por parte de los europeos a los americanos, que resultaría pues en toda este crecimiento, este auge de los imperios como el español, el portugués, y esto pues provocaría pues el florecimiento económico, la hegemonía política, social, económica, militar de los pueblos europeos, gracias a todos estos territorios que logran conquistar para su beneficio. Y también la caída de Constantinopla supone la caída del último bastión de Roma, que en realidad es el Imperio Romano de Oriente. Los turcos, al tomar Constantinopla y al tomar y terminar de desintegrar el Imperio Romano de Oriente, van a crear una nueva necesidad de rutas comerciales para poder seguir, llevando a cabo este flujo de mercancías. Así que los europeos van a tener que buscar varias y nuevas maneras, no solamente de hacer negocios, sino también nuevas maneras de pensar el mundo, de reflexionar sobre el mundo, dado a que se ven en que la interacción ya pues con los pueblos islámicos es bastante más patente que nunca debido a su poderío cada vez más pronunciado, más creciente. Así pues, esta Baja Edad Media también supondría una, un acercamiento mucho más radical entre el occidente cristiano y el oriente islámico. A veces en forma de intercambio de cultura, como pasaría pues con los grandes intelectuales musulmanes, que serían muchos de ellos responsables de la transmisión de la tradición grecolatina, como por ejemplo Aristóteles, por ejemplo Platón, a través de los musulmanes es como llega de manera efectiva a los europeos para su estudio posterior. Ya los conocían los musulmanes y los estudiaban con ahínco. No solamente eso, sino también en forma de batallas, de guerras, de matanza, de expulsión y conquistas, como cuando España logra por fin expulsar a los llamados así moros de Granada, no me equivoco. Los terminan de expulsar del territorio español para así hacer, digamos, la reconquista española, que tenía un aroma de cruzada, porque para los españoles esa era su cruzada. Las otras cruzadas históricas por la conquista y la recuperación de Jerusalén fueron más bien un proceso de otros países europeos, no exactamente de Europa, de España. En la Alta Edad Media se da un retroceso socioeconómico y cultural pronunciados. La vida social se concentra en el campo, configura el feudalismo. En la Baja Edad Media comienza a resurgir las ciudades y el comercio moderno. El feudalismo entra en crisis y se desarrolla el inicio del capitalismo.
En todo el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la única institución que realmente unificó al mundo occidental. La religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y la cultura de los hombres del medioevo. Para entender la Edad Media, hay que entender el poder de la Iglesia Católica, que fue la única institución que podemos decir que realmente unificó a todo Occidente. Ni siquiera los reyes lograban unificar de esta manera. Ni siquiera los imperios, pues, los imperios frustrados, ni siquiera los señoríos feudales, ni siquiera los intentos, pues, históricos, pues, de Carlomagno por hacer toda una Europa unificada serían exitosos. Lo que sí terminó siendo exitoso fue la Iglesia Católica. La religión católica unía a europeos de todas partes del mundo y les daba esa coherencia, pues, cultural, digámoslo así, entre comillas, una, una homogeneidad cultural que les permitía convivir y entenderse. Así pues, ellos, los europeos medievales, poseían una visión o una cosmovisión teocéntrica del mundo, donde Dios está en el centro de las cosas. El hombre está en función de la disposición divina católica y de sus ordenanzas, de su ritual, de su dogma. El ser humano es ante todo siervo de Dios para el hombre medieval. Y eso es todo lo que podemos decir de manera categórica y sucinta sobre todo y muy resumida cuando queremos hablar de cosmovisión medieval. En Occidente, claro. La lengua que gozaba de mayor prestigio era el latín. En este idioma se escribían las obras consideradas más importantes, las de filosofía y las de teología. Por otro lado, estaban las lenguas vulgares, como las románicas, castellano, francés, italiano, las germánicas, alemán, inglés, las celtas. Hacia el siglo IX empiezan a difundirse obras compuestas en lenguas vulgares, de forma oral. A partir del siglo XII se escriben obras en lenguas vulgares. Es decir, que en la plena Edad Media empiezan a aparecer obras escritas en lenguas vulgares, en lenguas que no son las latinas, como el castellano, el francés, el alemán. Ojo que, ojo que el latín no solamente era para escribir filosofía y teología, sino que a veces también se escribía en latín, poesía. Esto era por parte de clérigos, por supuesto. En la épica, uy, un momentito, chicos, mi batería se me está acabando y no puedo permitirlo. A ver. Ahí está. Vamos a continuar. En la épica surge el Cantar de Gesta, el famosísimo Cantar de Gesta, que es una obra de composición oral recogida por un juglar que relataba las hazañas de algún héroe guerrero nacional, que era legendario, que era hecho legendario. Así pues, tenemos el Cantar de Roland, que es el poema nacional, digamos, de Francia, el Cantar de los Nibelungos, el Cantar a Music, el Cantar de los Nibelungos, que es el poema nacional de la actual Alemania, digamos, para hacer un viaje al futuro, el Cantar de Music, que es el poema nacional de España. Como hemos visto en la primera clase de literatura, el Cantar de Gesta tiene una relación muy estrecha con la formación de las naciones europeas, porque va a ser las expresiones poéticas, las expresiones comunitarias de esta identidad nacional que recién se está construyendo y que va a florecer en la modernidad bajo la idea de una nación, bajo la idea de un reino, de un imperio. En la lírica, los iniciadores fueron los trovadores del sur de Francia, poetas y músicos
que desarrollaron la nueva lírica amorosa entre los siglos XII y XIII. Primera manifestación de poesía escrita en lenguas vulgares. La difusión sigue siendo mayoritariamente oral. Como pueden ver entonces, no solamente hubo épica, sino también lírica. Y la lírica fue pues iniciada en el sur de Francia, en la lengua de Oc, como le dicen, que es una forma anterior del actual francés, una de las tantos dialectos que junto con el francés, digamos, al final, a ver, no es una forma anterior del francés, ahora que lo digo, me equivoco, es un dialecto de Francia, es una, digamos, una, una de las tantas lenguas que había en Francia en la Edad Media. Dialecto tampoco, disculpen. Es una de las lenguas que había en Francia. Eran lenguas pertenecientes también a una misma familia, con rasgos muy parecidos. Y pues la lengua de Oc, en el sur de Francia, servía a los trovadores para realizar pues su obra poética, en la cual van a empezar a erigir la concepción del amor cortés, que es este amor que tiene el poeta hacia una amada inalcanzable, pero no es divinizada. Es una amada inalcanzable porque ya está casada. Y todo el tema central de este amor cortés es la imposibilidad de ese amor por las convenciones sociales. Recordemos que en la Edad Media los matrimonios se realizaban por interés económico social, así que el trovador de alguna manera se lamentaba pues de esta falta de compromiso sincero con el amor debido al matrimonio. Y al mismo tiempo, pues, le cantaba a la amada de manera, pues, entre dignificante, entre edificante, entre una alabanza, pues, sincera a sus cualidades como mujer admirable. Y por otro lado, también había ese contenido, pues, amoroso en el sentido sensual, en el sentido de exaltar aspectos correspondientes a si esta mujer era bien sensual, si esta me gustaba mucho, si quiero estar en la cama con esta mujer, que su marido este y que el otro, que esta mujer me tiene como loco. Y, y pues hay esta tensión, ¿no? Entre ser un caballero que ama de manera pura y sincera y entre ser un hombre caliente que quiere acostarse con la amada. Esta tensión va a tener un peso gravitante en la trovadoresca, en la poesía trovadoresca. Y bien, pues un trovador era más común que sea alguien culto que un juglar. Un juglar podía ser alguien con estudios, pero a menudo no lo era. A menudo eran personas que si bien tenían cierta educación, también podían ser perfectamente gente de pueblo que para ganarse la vida hacían estos espectáculos de narrar, pues, cantares de gesta por un montón de pueblos de su región. Y bueno, pues los juglares también seguían una tradición épica, oral, una tradición de siglos, y básicamente era, digamos, una tradición que es ligeramente parecida a la tradición oral épica de la antigua Grecia, donde los aedos y rapsodas, pues, iban ahí transmitiendo sus conocimientos y sus técnicas para poder recitar, incluso para poder componer epopeas. Los juglares van a hacer algo similar, pero en el contexto de la Edad Media van a ser espectáculos sobre héroes nacionales. No van a ser composiciones con un fuerte contenido religioso, con un fuerte carácter religioso, de fin didáctico, que relatan toda una construcción mitológica y un episodio que todo el mundo sabe. No, aquí el juglar
nos relata una leyenda construida en torno a un gran guerrero nacional que ha existido en la historia, ensalzada con elementos fantásticos, con elementos sobrenaturales, y también viene a veces más o menos impregnada, dependiendo de la nación, del reino, del imperio, del señor feudal. Dependiendo de eso, también había un contenido religioso más o menos fuerte. El cantar de Roldán es un cantar de gesta muy religioso. Dios tiene su influencia en varios momentos de la historia. En el cantar de los Nibelungos, Dios está poco ausente. O sea, hay adoración por parte de ciertos personajes a Dios, pero en sí la historia es muchísimo más fantástica y quizá cristiana de manera más subliminal, quizá también algo pagana, pero no era tan católica como el cantar de Roldán. El cantar de Miosit, digamos que es un intermedio. Miosit es católico, es cristiano, cree en Cristo, el rey también. De hecho, la batalla contra los moros es pues no solamente una batalla por territorio, sino también batalla por creencias. Pero el Cid no es un fanático, puede hablar de manera totalmente razonable, hacer amistad, hacer pactos pues con los moros, hacer negocios inclusive, puede hablar con judíos de manera normal, y sus habilidades y fuerzas son determinadas más que nada por su gran poder. Lo sobrenatural está muy exiguo, está muy reducido en el cantar de Miosit. Y así pues los matices, dependiendo de la región, van a configurar bastantes características de los cantares de gesta, que recordemos son expresiones de una naciente identidad nacional. Y aquí tenemos pues que en el norte de Italia, ahora vámonos a Italia, se forma el dolce stil novo, que es muy aburguesado, es típico de la burguesía. ¿Recuerdan el amor cortés de la lírica trovadoresca? Pues aquí se va a llevar al punto más cristiano y al punto más exageradamente puro. Es lírica amorosa, como la lírica trovadoresca, pero idealiza de manera máxima lo femenino. A la mujer amada se le dice Donna Angelicata. El, esta corriente, digamos, larga, quien en su cancionero va a ser una demostración ejemplar, pues, para la historia de la literatura universal, no solamente de los rasgos que van a darnos atisbos de un renacimiento posterior, no solamente tampoco de cómo esta obra tiene patente los rasgos más fundamentales del humanismo, sino que también va a ser expresión antonomásica, hasta podemos decir de esa manera, de el dolce stil novo. Claro, no es el único ni es el primero que lo hace, pero sí es quizá uno de los más reconocidos, más recordados, incluso por la gente que los estudia. Bien, la narrativa vamos a verla en este momento. En la narrativa tenemos, pues, que las novelas de caballería gozan de gran popularidad y tienen su centro en Francia. Es una narrativa leída en voz alta que presenta el ideal caballeresco y el amor cortés. Más adelante, en la Baja Edad Media, se desarrolla una narrativa más apegada a la realidad social y cultural de la burguesía. Gran muestra de ello es el de Camerón de Boccaccio. Hay muchos autores bueno, al menos hay dos autores más de los que me gustaría hablar, pero no puedo porque el tiempo apremia y tampoco es que los prospectos de admisión lo soliciten, no me lo exigen. Así que, bien, la narrativa medieval va a expresarse principalmente en las novelas de caballería. Las novelas de caballería
son novelas que no solamente son muy populares y son muy entretenidas para la gente de la época, sino que también fundan toda una cultura, la cultura caballeresca, que funda, que construye todo un ideal de cómo se debe ser un caballero, debe ser cristiano, debe ser noble, debe tener unos altos valores, debe ser una persona, pues, que debe tener una amada, y a esta amada, pues, le va a tener un amor que quizá no sea tan, mm, y no sea tan idealizado como el Dolce Stil Novo, pero es un amor, digamos, un poquito más cerca de la lírica trovadoresca. Es un amor cortés, a menudo con una mujer que ya está casada, que esta mujer la va a proteger de una manera, pues, bastante comedida, incluso va a protegerla por encima de sus familiares, del caballero. Este caballero, pues, va a ser también un gran católico y va, pues, a defender el dogma cristiano de las, digamos, mentiras, de las idolatrías musulmanas, moras, etc. El caballero, como elemento central de toda una cultura, va a fundamentarse en las novelas de caballería. Pero los caballeros en la vida real no eran la gran cosa tampoco. Eran unos nobles de baja categoría a menudo que, eh, bueno, pues intentaban seguir estos ideales de una manera, pues, que, eh, que los enorgullecía, les daba cierto prestigio cultural, pero en realidad estas personas no eran tan grandiosas como se los mostraba en las novelas, ya que las novelas de caballería no solamente eran para ensalzar a un tipo de clase noble y de clase militar, sino que también eran novelas con bastante fantasía, con bastantes elementos sobrenaturales, incluso con un montón de historias, un montón de lo que le dicen círculos, que le dicen eh, un montón de, de líneas argumentales que se repiten a lo largo que se usan como tema frecuente a lo largo de las novelas, como El Círculo de Bretaña, por ejemplo. Y en España, quizá la novela de caballería más importante es El refundido Amadís de Gaula, que es el producto, pues, de una recomposición, de una reescritura, de una nueva versión de un Amadís primitivo. Y este Amadís de Gaula va a ser tan exitoso que se va a convertir básicamente después de El Quijote, va a ser la segunda novela de caballería más importante en la historia de España. Así que ahí lo tenemos. Pero después, cuando ya va decayendo la Edad Media, o sea, en la Baja Edad Media, la narrativa se va a alejar del ideal caballeresco y se va a acercar más a la realidad cultural y social de la burguesía. Es decir, que va a tratar temas más mundanos. Pero esta, esta, este apego a la realidad social se va a mostrar más que nada porque hay una burguesía floreciente. Todo esto se conecta. La burguesía que está emergiendo en la Baja Edad Media para ya dar inicio a una modernidad donde esta clase social va a asentar su poderío de manera más pronunciada, va a ver que en sus expresiones literarias los temas que se van a tocar en la narrativa, pues, que sale de esta clase social, van a pegarse más a su realidad. Bueno, pues en el Decameron de Giovanni Boccaccio, el Decameron, los protagonistas básicamente son jovencitos burgueses, 7 mujeres y 3 hombres, que huyen de la peste hacia unas propiedades
en el campo, paradisíacas, idílicas, como sea, que, y en las cuales ellos van a estar narrándose cada día 10 historias a lo largo de 10 días, lo cual constituye al final 100 cuentos. Y cada uno va a turnarse para contar un cuento y en cada día va a haber un rey o reina que va a designar quién empieza el cuento y también pues esto, de qué tema va a ser y así. Em, el Decameron de Giovanni Boccaccio, irónicamente para ser de la parte final de la narrativa medieval, va a ser quizás la obra más importante de todo el periodo, porque configura pues el asomo, el acercamiento, el estado precursor de la narrativa moderna con una prosa pues exquisita que algunos expertos y muchos, supongo que no habrá uno que no diga uno que diga lo contrario, que es una prosa pues que abre paso a una calidad excelente que lo deja en los clásicos inmortales de la literatura occidental en general. Además que los cuentos desarrollan tres temas de manera muy cohesionada, de manera muy patente. El amor, la inteligencia y el azar, correspondientes pues a la capacidad humana de amar, a la capacidad humana de crear soluciones, de pensar, y a los designios extraños de algún destino azaroso que nos dejan en lugares en los que no pensábamos estar. Se celebra la vida humana y se la contempla de manera externa, viéndose que la desgracia está afuera en la ciudad, adentro en la ciudad, donde la peste está arrasando con vidas humanas. Los jóvenes se sientan a contarse cuentos donde no solamente se divierten, sino que también extraen reflexiones sobre la condición humana y se ponen a celebrar condiciones jocosas, festivas o admirables. Ahora, el crecimiento de las ciudades y el movimiento comunal modificaron en parte de la sociedad europea de los siglos XII y XIII. Lo cierto es que la burguesía constituía una realidad nueva. El contrato entre el señor feudal y el vasallo se fue cada vez debilitando más. Durante el siglo XIV en Italia gobernaba el Papa Bonifacio VIII. En dicha época, Italia se encontraba cerrada y aislada de los demás países europeos, de manera que el Papa era la suma autoridad italiana. Este hecho hizo que Italia se divida en dos bandos, los que apoyaban al Papa, llamados güelfos, y los que preferían el gobierno del emperador, llamados gibelinos, saliendo ganadores los güelfos. A ver, en Italia gobernaba el Papa Bonifacio. Bueno, Italia estaba cerrada en esa época, estaba aislada de los demás países europeos. El Papa entonces era la suma autoridad de Italia. Entonces va a ocurrir una guerra civil entre güelfos y gibelinos. Los güelfos apoyan la autoridad del Papa y los gibelinos apoyan la autoridad del emperador. Van a ganar al final los güelfos. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto va a ser crucial para la vida política de Dante Alighieri. Muy bien. Ahora vamos a ver el Dolce Stil Novo. Tiene su origen en el norte de Italia. Apegado está a la burguesía y es poco propicio a los desgastados ideales caballerescos. Máxima idealización de la figura femenina. La Donna Angelicata es una mujer virtuosa. Estimula en el enamorado el florecimiento de un corazón virtuoso. La Donna Angelicata es el recipiente de todas las virtudes humanas para el poeta. Y el mismo poeta lo inspira a ser puro. Aunque claro, no puede ser tan puro como esta Donna Angelicata. Esta mujer, pues, el amor que produce se desprende de toda sensualidad. No hay nada de carnalidad, de sexualidad, no olvídense de eso. En el Dolce Stil Novo, la relación de adoración del enamorado hacia esta mujer endiosada, divinizada casi, puesta, idealizada,
como una mujer totalmente virtuosa, es de carácter contemplativo. Se contempla a la mujer, ni se la toca, ni se acerca a ella. Solamente basta con pensar en ella para sentir una gran alegría, un gran placer, una gran calma. Es precisamente pues esta contemplación, como quien contempla algo sagrado, algo puro, algo exquisito, algo que con acercarse se mancilla, digamos, lo que va a configurar esta relación. Y en la Divina Comedia también vamos a ver atisbos de esto, de esta corriente, cuando Dante, el poeta Dante, el personaje Dante, se acerca a Beatriz, su amada. Beatriz y Dante juntos es la máxima tensión de la relación entre el amante y la dona Angelicata, porque están cerquísima y aún así Dante siente en parte pavor, miedo de estar tan cerca y esta dona es tan pura que no es una mujer cualquiera, es tan graciosa en el sentido de gracia, es tan virtuosa, que incluso puede mostrar severidad, una severidad justa, una severidad amorosa, una severidad de carácter implacablemente puro a su amante. Y bueno, pues eh, esta, esta, esta concepción lírica impulsa a la sinceridad del sentimiento como valor poético. Aquí ya no hay tensiones con que se me quiere acostar con esta mujer o si realmente la amo por valores sinceros. Aquí la sinceridad del sentimiento se afirma como valor. Aquí la pureza y la transparencia de una contemplación amorosa se vuelve, digamos, pues esto, una especie de tema que va a cobrar un gran prestigio como forma poética, como tema, como tópico poético, que difícilmente se va a votar. Y el Dolce Stil Novo es la expresión de un incipiente humanismo cristiano y afirmación de la individualidad poética. Porque aquí recordemos que el que contempla, el amante, es uno solo, se afirma como él mismo, también afirma a su amada como ella misma, pero importante es que este, este amante va a poder ya darse el lujo, digamos, de identificarse como un yo poético de manera contundente. Ya aquí el Dios va, digamos, un poco a cederle el paso a la dona Angelicata, porque la dona Angelicata, al ser la amada, que es recipiente de todas las virtudes, va a darle pues esto ya a todo el Dolce Stil Novo un tema amoroso, en el cual el poeta va a poder afirmar que es él y va a poder afirmar que es un ser humano y va a poder afirmar que es un ser humano cristiano. Un ser humano que es él y que es cristiano, que cree en Dios y por esa misma razón admira tanto y le pone eh, tantos valores, digamos, hasta inefables del carácter cristiano a su amada idealizada. Ahora vamos a ver a Dante Alighieri. Dante es todo un personaje. Nació en una familia de baja nobleza en Florencia en 1265. En su juventud fue un stilnovista. Esto se puede ver en la Vita Nova, en la Vida Nueva. Es una obra en prosa y en verso que está escrita en toscano, que es, digamos, la lengua precursora del latín moderno, y es una obra que presenta una versión idealizada de su amor no correspondido por Beatriz. Participó activamente en la vida pública este señor, Dante Alighieri. Fue alguien muy entrometido en la vida pública. Eso se puede ver en su obra en latín de Monarchia, es un tratado político que habla sobre la monarquía. También habla pues sobre
la defensa de las lenguas vulgares, especialmente la defensa del italiano, que no termina por esta obra llamada De Vulgare Eloquentia, esta obra también en latín. Una característica pues, de estos pensadores que se acercan al Renacimiento a manera de precursores es su defensa de las lenguas vulgares. Francesco Petrarca también va a ser aparte de ser un gran estudioso de la tradición grecolatina, por lo que se lo va a considerar un precursor del Renacimiento, también era amigo de, del estudio de la defensa de las lenguas vulgares, así como Boccaccio también, Boccaccio sobre todo. Y bien, en los últimos años, pues de su vida va a pasarse a ser parte de los gibelinos, los que defendían al emperador. Pero antes era de los güelfos blancos, era de los güelfos, es decir, de los que defendían al Papa, y blancos moderados, es decir, que habían radicales, sí, habían radicales, pero él pertenecía al bando moderado de los güelfos, que defendían al emperador, pero sin asumir una posición totalmente radical, aunque al final de su vida va a pasar a ser de los gibelinos, va a tomar ideas de los gibelinos, y esto se va a reflejar de cierta manera en su comedia. A causa de los conflictos políticos entre güelfos y gibelinos, es desterrado de Florencia en 1302. Incluso se le advirtió que si regresaba lo iban a asesinar, que si regresaba este pobre señor Dante Alighieri, lo iban a quemar vivo. Muy bien. Bien, pues este señor tuvo pues una juventud también, aparte de política militar, porque también peleó en las batallas de Caprone, en las batallas de Calpandino, como un güelfo, obviamente, contra los gibelinos. Bien, pues este señor vivió luego en diversas ciudades italianas, en muchas ciudades italianas. Siguió activo en la política, este señor, a pesar de estar desterrado. Fue casado por medio de un matrimonio arreglado. Bueno, pues se casó, pues este señor, a pesar de que aún tenía en mente a su amor platónico, digamos, Beatriz. Beatriz, pues, esta mujer, pues, que era hija de un tal Folco Portinari, que era vecino de Dante. Dicen que Dante la vio a los 9 años, la primera vez. Luego pasaron 9 años más para contemplar otra vez a la que en ese momento era una bella adolescente y que llegaría a ser su dona Angelicata. Pero ella se casa con el banquero llamado Simón Bardi y lamentablemente para él fallece a los 24 años. Bien, Dante va a tener en mente a Beatriz a lo largo de toda su obra, desde la Vida Nueva hasta la Divina Comedia, donde la va a poner la Divina Comedia, de hecho esta obra, esta última obra tal vez, es quizá el punto culminante de todo este desarrollo en cuanto al Dolce Stil Novo y esta Dona Angelicate, esta contemplación, porque la va a poner como el centro de manera irreversible, de manera absoluta, de una concepción, de una cosmovisión sobre el mundo entero y su funcionamiento, para poner a Beatriz tan alto como un símbolo total de la teología, de la fe, de la gracia, de la virtud, es decir bastante de todo el amor, del amor quizá atemorizante que sentía este señor Dante por esta chica Beatriz. Bien, lamentablemente para todo el mundo llegó a su final
a él también le llegó su final. Dante fallece en Rávena en 1321. Fallece pues sin haber vuelto nunca a Florencia. Tenemos pues que él escribió en latín y en toscano. Él fue un defensor de las lenguas vulgares. Él se lo recuerda también por esto, especialmente por su obra en latín de Vulgare Eloquentia. Y sus obras en toscano no solamente van a ser relevantes en su época, sino también van a ser relevantes para la historia de la lengua italiana, para la historia de la literatura occidental y para la historia de la literatura católica. Así que vamos a ver pues que en sus obras en toscano tenemos la Vita Nova, de la que ya habíamos hablado, de su expresión más concentrada de El Dolce Stil Novo, donde presenta una versión idealizada de su amor no correspondido por Beatriz, dado que, como había mencionado, él apenas la ve, y es una obra en prosa y en verso. Las rimas son pues un conjunto de poemas que es al inicio estinovista, es decir, trata esto de la Donna Angelicata, de este amor contemplativo, y después se va a diversificar en diversos temas. Después el Convivio, que es un tratado filosófico en toscano, y la Divina Comedia, que es su obra de madurez, es su magnus opus, es catalogada como una epopeya religiosa, y esto con dificultad, después de llegar a un razonamiento bien extenso. Muy bien, tenemos la Divina Comedia. Su título original es Comedia, porque tiene un final feliz. El adjetivo de divina se lo va a dar su gran amigo Giovanni Boccaccio, quien aparte de ser su... A ver. Un momentito. Un momentito, chicos. Chicos, acabo de cometer un pequeño error. Francesco Petrarca es más joven eh, es más joven que el Dante Alighieri, y justamente Francisco Petrarca fallece mucho después de que muere Dante, así que no pudo ser su amigo. Si lo dije, me corrijo. A veces se me cruzan las fechas y digo tonterías, perdonen. Lo que sí estoy convencido es que, un momentito. Ay. Disculpen. Bien, nada, olvídenlo. Estoy bien confundido ahorita. Lo que pasa es que he tenido problemas ahorita que me estaban llamando y así para hacer unas cosas, así que tuve que salir, así. Disculpen. Ya, continúo. Bien, a Dante le tomó 10 años escribir esta obra, de 1307 a 1317. Está compuesta por 14.233 versos en tercetos endecasílabos, encadenados. ¿Encadenados en qué sentido? Ya lo vamos a ver. Tiene 3 partes conformadas por 100 cantos, el infierno, que son 34 cantos, el purgatorio, el paraíso, que son 33 cantos. ¿Y por qué acá en el infierno son 34 cantos? Porque hay un canto proemio, que es el canto que vamos a leer.
3 y 33, el simbolismo numérico que referencia a la Santísima Trinidad. El 33, el 13, el 33 van a tener no solamente una función pues estructural en la composición de la obra, sino que también una función simbólica a partir de aquí mismo. La obra en general es bastante simbólica en muchos aspectos. Esta obra está llena de símbolos, está llena de referencias. Bien, 7 días son los que dura el recorrido narrativo. El yo poético en la mitad de su trayecto vital, afectado por los vicios y el pecado, es escogido para emprender una travesía a los mundos trascendentes del infierno, del purgatorio y del paraíso. Es difícilmente encasillable en un género específico. Oscila entre el género épico y el género lírico. Puede considerarse como un poema épico de tipo alegórico o una epopeya religiosa. Preferimos la epopeya religiosa. Muy bien, porque esta condición pues de la obra nos alude a toda una aventura increíble, magnánima, espectacular, rimbombante, de un carácter totalmente de una importancia extrema, lo cual nos puede remitir a una epopeya, a una gran aventura, a una gran hazaña, un gran hecho, que es el yo poético recorriendo básicamente toda la estructura del mundo, desde esta cosmovisión aristotélico-tomista en la que va a inspirarse Dante Alighieri. Y es religiosa porque es evidente que esta cosmovisión está conformada por la visión cristiana del mundo, iba a moverse en función a esta, iba a cumplir, iba a ser escrita en función a esta religión, y su función, la obra, su mensaje, su pretensión es meramente religiosa, religiosa tirando a teológica. Así que con mucha justicia podemos decir que esta epopeya religiosa que es la Divina Comedia construye pues quizá su propio género para ser más, em, digamos, más específicos. Obra alegórica, es una obra alegórica en que se desemboca la cultura, moral y filosofía medieval. Aquí pues Dante va a hacer un despliegue de bastante del conocimiento y de la reflexión que se ha hecho en la Edad Media, y va a ser una especie de condensado de toda la cultura medieval para su comprensión. Así que, al mismo tiempo, Dante aprovecha para plantear su pensamiento de la política e instituciones de su tiempo. Claro, podría decirse que Dante no solamente hace un esfuerzo increíble por hacer toda una sistematización del mundo, sino que también va a intentar hacer, un comentario sobre el mundo en el que él está, a través de su obra que toca temas de trascendencia. Va a intentar, advertir al mundo en el que él vive sobre las consecuencias terribles que desencadenan su pecado, su vicio, su maldad en el mundo. Con, claro, bastantes saetas dirigidas a políticos de su tiempo, a miembros del clero, a personalidades de la época. Y también esto pues va a darnos a entender algo, de que toda esta organización de la estructura del universo, todo esto que va a exponer Dante, va a ser también funcional para un comentario de tipo político que va a afirmarse en toda esta visión teológica, que va a sostenerse en toda esta visión teológica.
que va a respaldarse, que se va a albergar en esta visión teológica. Así que Dante, aquí también, como, eh, digamos, para hacer una especie de comparación así rápida, si Virgilio Eneida intentaba ensalzar a Augusto, y esa era la parte política de la Eneida, que es muy importante, Dante también va a hacer su comentario, pero no para ensalzar realmente a un gran emperador, sino que va a criticar los vicios, los defectos de sus rivales políticos, de miembros del clero, donde también va a verse su influencia, pues, de su paso al bando de los gibelinos, de lo que era Güelfo, porque también va a criticar miembros del clero. Y esta visión política va a servir más que nada de manera de advertencia, manera de imprecación, a manera de sermón al mundo de su época. Bien, pues Dante o el Dante recorre el infierno y el purgatorio guiado por Virgilio, que es símbolo de la razón y sabiduría terrenal. Beatriz, personificación de la gracia, de la fe y de la teología, es quien acompaña al protagonista en el paraíso. Muchachos, ahora, acabo de recordar bien, quienes eran amigos eran Petrarca y Boccaccio, eran más o menos contemporáneos. Dante Alighieri es más una persona, digamos, como que de una generación para atrás, ¿ok? Justo cuando muere Alighieri, van a tener pues Petrarca y Boccaccio sus, sus primeros años de infancia. Así que los que sí son bien amigos es Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca. Me he acordado por si tenía que corregirlo, lo corrijo ahora. Ahí está. De hecho, Boccaccio y Petrarca eran muy buenos amigos, se mandaban correspondencia de una manera relativamente constante, eran también bastante amigos en el plano intelectual. Y bueno, pues Boccaccio fue el que después de que Dante escribiera su obra ya muy viejo, pues, y él ya muerto, y él ya en su juventud, Boccaccio, va a no solamente a difundir su obra, sino que también va a comentarla, va a estudiarla, va a exponer en universidades, y le va a dar el lugar como él fungiendo como una especie de crítico, va a posicionarle en el lugar que se merece, digamos. Así también le va a dar el título de divina a la comedia de Dante. Bien, el Dante, como decíamos, recorre el infierno, el purgatorio, y va a estar guiado por Virgilio. Virgilio es el símbolo de la razón y la sabiduría terrenal. Y un momento, ¿quién es Virgilio? ¿Recuerdan quién es Virgilio? Virgilio es el poeta que estudiamos la semana pasada. Virgilio, el poeta latino, que le llaman el cisne de Mantua, que pues su legado va a sobrevivir en la Edad Media, lo cual demuestra dos cosas. Primero, que en la Edad Media no se perdió toda la tradición grecolatina, y en segundo lugar, que en esta época de la Baja Edad Media, entre la Plena y la Baja Edad Media, se va a ir recuperando esta tradición y se va a ir leyendo a estos autores por el creciente interés en esta tradición. Así pues, Virgilio va a ser admirado en esta época medieval, ya saliendo, como no solamente va a estar bien considerado en la Edad Media porque sea un excelente poeta antiguo, sino también porque en su época se lo consideraba una especie de precursor del cristianismo. Cuando el Anquises le hace su profecía, pues su premonición, su visión, le transmite todo esto a Eneas, algunos estudiosos
eruditos clérigos identificaban ciertos pasajes con la venida de Jesús Cristo. Así que, por esa razón, Virgilio se salva de ser tachado nada más como un pagano más y se lo va a estudiar, o al menos se lo va a conservar con aprecio, como un pagano que tenía una conciencia inicial, una intuición de Cristo. Increíble, ¿verdad? Bien. Ahora, Virgilio, pues este hombre al que se lo consideraba, pues, el que cantó de manera bastante cercana, como quien intuyendo, profetizando la venida de Jesús Cristo, pues Dante lo va a conocer, gracias en parte a esta ventaja que tenía, digamos, este autor, esta ventaja que no se la ganó él porque quisiera, sino porque ocurrió una especie de exégesis bien especial por parte de los eruditos clérigos, de la erudición cristiana. Bien, Virgilio va a simbolizar la razón y la sabiduría terrenal, la sabiduría pagana, el amor terrenal. Bien, Beatriz va a acompañar a a Dante, Beatriz va a acompañar a Dante en el paraíso. ¿Qué es Beatriz? ¿Qué personifica Beatriz? Personifica la gracia, la fe y la teología. Dante es símbolo de la razón, símbolo de la filosofía, paganas, paganas. Beatriz es símbolo de la teología. La teología, pues, considerada como esa ciencia sobre Dios, que versa sobre la religión católica y que intenta acercarse a los misterios que componen, pues, todo el dogma cristiano, que en la Edad Media, pues, por la visión teocéntrica va a ser considerada como mucho más importante. Hasta que llega Tomás de Aquino y hace su magia diciendo que la razón y la fe deben ir de la mano y que pues y que va a fundar pues una nueva visión pues de cómo se trata la conciliación o la relación entre fe y razón. Bien. Muy bien. Dante pues accede a la razón por medio del estudio intelectual, se hace la gracia por medio del amor. La amada, Beatriz, es idealizada al máximo, encarna la gracia y la fe cristiana. Es establecida como santidad, para ser claros. Aquí Dante aprovecha para poner a Beatriz como una santa, ya directamente como una personalidad en el paraíso que es importante. La historia se enmarca en un cuadro fabuloso, cósmico y metafísico, pero se plasma en figuras concretas, en personalidades históricas y locales. En la construcción de este mundo fabuloso se presenta un sincretismo de figuras míticas paganas en el infierno. Bueno, en el infierno vemos un montón de figuras míticas. Recordarán a Aquiles, recordarán a Helena, recordarán a Ulises, pero también está figuras históricas, como Cleopatra. El poeta se atribuye una misión profética y se propone mediante su obra contribuir a la reforma de un mundo anárquico y corrupto. Esta misión, pues, de carácter cristiano, con una misión de profetizar y contribuir, pues, con esta obra a reformar un mundo que a sus ojos está corrompiéndose. Esta obra, por eso mismo, tiene una finalidad persuasiva. Busca impactar en el ánimo de sus lectores, advertir sobre las consecuencias de los pecados y llamar a corregirlos. Muy bien. Todo lo terrenal está en relación figural con la divinidad. Adquiere pleno sentido en función del plan divino. El estilo tiende a lo sublime, aunque no esté exento de incorporar lo repugnante y lo grotesco. Esto se ve sobre todo en el infierno, en el episodio en el que
Dante ya está ahí con Virgilio bajando en las partes finales del infierno y ve pues un gran pantano o un gran lago hirviendo de porquería, de mugre, donde hay hasta de sangre, donde ahí pues ahí están los condenados, hundiéndose, quemándose, ahogándose, y, y salen pues demonios, hablando puras groserías, puras obscenidades, haciendo juegos sucios y asustando al pobre Dante y advirtiendo al pobre Virgilio y haciendo que que Virgilio tenga que protegerlo de manera especial, que tenga que advertirle, porque estos demonios son bastante groseros y peligrosos. Muy bien. Bien, vamos a leer el argumento, lo voy a leer yo, ¿ok? El infierno, pues. Dante aparece perdido en una selva oscura, bien oscura. Esta selva oscura de la senda perdida, cuando tiene la senda perdida y a mitad del camino de la vida. Ve una luz y quiere avanzar, pero se le impiden tres fieras, una pantera, un león y una loba. La pantera simboliza pues la lujuria, el león la soberbia y la loba la avaricia. El poeta teme. Aparece Virgilio, quien sería su guía por aquellos lugares de ultratumba. Virgilio cuenta que Beatriz le había pedido que lo ayude y conduzca. Eso agrada mucho a Dante. Los dos poetas llegan a la entrada del infierno, que tiene la forma de un cono invertido, donde leen un letrero que dice: «Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza». Además de un vestíbulo donde eran castigados con terribles aguijonazos de insectos los indiferentes, el infierno se componía de 9 círculos, cada uno más terrible que el otro a medida que se iba descendiendo. Llegan al río Aqueronte, donde se encuentran con el barquero Caronte, que inicialmente se niega a transportarlos hasta el infierno porque Dante estaba vivo. Finalmente cede por intervención de Virgilio. Aquí aparece Caronte, pero ¿por qué? Habíamos dicho que en la construcción de este mundo fabuloso, de este mundo, de esta cosmovisión completa, pues, de la Divina Comedia, también hay un sincretismo con figuras míticas paganas, pero no solo de personajes que sufren el infierno, sino también de personajes que se encargan de dar justicia, digamos, o castigo en el infierno, como Minos, como, por ejemplo, el cancerbero, por ejemplo, el propio Caronte, en el río Aqueronte. Así que sí, Virgilio era muy consciente de esta tradición grecolatina y la plasma de igual manera en su obra, quizá a manera de, de, de advertencia, pues, de que, eh, de que esta visión, pues, pagana era más perteneciente a un ámbito infernal que celestial, aunque Virgilio pues está en el limbo. Virgilio en el infierno está en el limbo, es decir, un montón de personalidades. Sobre todo vamos a ver en esa parte que son personajes ilustres de la antigüedad, pensadores, filósofos, como por ejemplo como por ejemplo Aristóteles va a aparecer también ahí. Así que todas estas personalidades van a estar en el limbo, van a estar sin ningún sufrimiento, pero van a estar relativamente tristes porque no pueden descansar de una manera óptima eh, no pueden salir de esta condición de ser condenados, buenos seres humanos, pero condenados por no conocer la fe de Cristo, la fe católica. Bien, sigo. Luego de cruzar el Aqueronte, donde de hecho de los condenados que están en el río, pues pidiendo que por favor se lo lleven en el barco. Y bueno, Dante se espanta y se desmaya. Bueno, Dante se despierta y desciende al primer círculo llamado limbo,
Ahí se encuentran las almas virtuosas inocentes que no conocieron la fe ni se bautizaron. A este círculo pertenecía Virgilio y entre otros destacan Homero, Horacio, Ovidio, los estoicos, Platón, Sócrates, Heráclito, Electra, Héctor, etc. Continúan por el segundo círculo, el de los lujuriosos. En la entrada está Minos, el juez del infierno. Él envía a las almas pecadoras a su respectivo círculo. Ahí encuentra a Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris, entre otros. Finalmente se encuentra con Francesca de Rimini y Paolo Malatesta, quienes le cuentan su trágica historia de amor. Dante cae desvanecido. Francesca de Rimini es una personalidad de la época de Dante. Después llegan al tercer círculo, donde se castiga a los glotones, los cuales están metidos en fango bajo una intensa lluvia y son atormentados por los ladridos de Cerbero, el infernal perro de 3 cabezas. Entre los glotones reconoce a Giaco, con quien habla de las discordias en Florencia. Muy bien. Más adelante, llega al cuarto círculo, donde son castigados los pródigos y avaros, ¿qué dice acá? Uy, un momento. Ok, ahora sí. Estos, pues, pródigos y avaros castigados se chocan entre sí para siempre y se gritan, ¿por qué guardaste? ¿Por qué derrochaste? Siguen avanzando, pues, Dante y Virgilio hasta la laguna Estigia, donde almas desnudas se golpean con las manos, cabeza, pecho y pies. Se arrancaban la carne a pedazos con los dientes. Eran los iracundos. Vamos a seguir. Bien. Los poetas, pues, avanzan al quinto círculo, donde padecen los coléricos y perezosos. Cruzan la laguna Estigia en la barca de Flegias y llegan a la ciudad de Dite. Los demonios deciden de cerrar las puertas de la ciudad. Luego aparecen las horribles erinias, otro elemento griego, y amenazan a los poetas. Acude en su ayuda un ángel, quien logra abrir las puertas de la ciudad para que ellos continúen con su recorrido. Llegan al sexto círculo de los herejes. Dante, al ver que algunos sepulcros tienen las tapaderas abiertas, pregunta dónde están las almas. Aparece Farinata, jefe de los ligelinos, otro personaje de la época de Dante, de una tumba abierta y les habla sobre el destierro que había sufrido la familia de Dante. Siguen por aquella terrible ciudad que tenía una hediondez insoportable y llegan al séptimo círculo donde estaban condenados los violentos contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismos. Se internaron en el primer recinto. En la cima se encuentra el guarda de este lugar, el Minotauro. Después llegan a un río de sangre, el Flegetón, en el cual hierven las personas que hicieron daño a sus semejantes. Corrían en la fila centauros armados de saetas que, al ver a los poetas, se detuvieron. Estos fueron Neso, Queón y Foro. Luego, Quirón manda a Neso a que pasee en su grupa a Dante por el río. En su traslado, vieron a Alejandro y a Dionisio, tiranos que habían hecho sufrir a Sicilia, personajes de la historia grecolatina. Bien, en este río de sangre existía un fondo cada vez más profundo. Allí se encontraba Atila. Llegan al lugar donde son atormentados los violentos contra sí mismos, es decir, la gente que se mata, los suicidas. Son transformados en árboles a los que cada cierto tiempo les cortaban las ramas para provocarles horribles dolores. Pero estas ramas después crecían para ser nuevamente podadas. Siguen avanzando hasta el tercer recinto del séptimo círculo,
un arenal donde unas almas lloraban miserablemente bajo una lluvia de bolas de fuego. Eran los violentos contra Dios, la naturaleza y la sociedad. Dante encuentra a su maestro Brunetto Latini, quien le predice su destierro de Florencia. Brunetto Latini, otro personaje de la época de Dante. El octavo círculo, el de los fraudulentos, está dividido en 10 fosas, vigilado por el gigante Gerión. En la primera fosa se encuentran los rufianes y seductores, en la segunda los adúlteros y cortesanos, en la tercera los simoníacos, los que practican la simonía, en la cuarta los adivinos y hechiceros, en la quinta los que traficaron con cargos públicos, en la sexta los hipócritas, en la séptima los ladrones, en la octava los que aconsejan al mal, en la novena los escandalosos y cismáticos, y en la décima los falsarios, los alquimistas, los simuladores y los falsificadores de monedas. Ya en el último círculo del infierno, en el noveno, se encuentran los traidores. Este círculo está dividido en 4 partes. Caína, donde están los que traicionan a sus parientes, Antenora, a su patria, Plometea, a sus amigos y huéspedes, Judea, a sus bienhechores. Aparece Lucifer devorando a los mayores traidores, Casio, Bruto y Judas, cada uno en cada una de las cabezas de Lucifer. Luego, pues, pasamos a al proemio de la Divina Comedia, al primer canto, que lamentablemente no podemos leer debido al tiempo que ya creo que ya se ha acabado. Vamos a seguir nomás. Aquí tenemos el infierno. Y ahora el purgatorio, que quiero acabar todo el argumento porque no puedo dejarlo. Esto es lo más fundamental. Bien, el purgatorio es descrito pues como una montaña custodiada por Catón de Utica. De Utica. Un momento. Ya. El purgatorio es descrito como una montaña custodiada por Catón de Utica. Catón fue un político romano que se suicidó. Está dividido en 9 partes. La primera es el antepurgatorio, separado a su vez en 2 rellanos donde se encuentran los negligentes. En el primero están los negligentes que se olvidaron de arrepentirse, y en el segundo los que se arrepintieron a última hora. Le siguen 7 cornisas donde se purgan los 7 pecados capitales. A medida que se va subiendo, los castigos van disminuyendo. Encima de la última cornisa se halla el paraíso terrenal. A diferencia del trato moral que se le da a los pecados en el infierno, es una visión aristotélica. A ver, que levantan la mano. Sí, dime, ¿quién levantó la mano? Hola. Bien, voy a seguir, ¿ok? Bien. En el purgatorio, las culpas son consideradas no en razón de sus efectos, sino de sus causas, que es una visión platónica. Además, en el infierno, las almas son acosadas por demonios, mientras que en el purgatorio son ángeles quienes cuidan el cumplimiento de las penitencias o castigos. Aquí las almas se purifican, después pasan al paraíso terrenal. Luego de quedarse dormido y despertar, Dante es marcado por Lucía en la frente 7 veces con la letra P, referencia a los 7 pecados capitales. ¿Quién es Lucía? Santa Lucía, a quien Alighieri atribuye el papel de gracia iluminadora. Bien, estas siete letras P son marcadas en la frente por Santa Lucía en referencia a los 7 pecados capitales y le entrega una llave de oro y otra de plata.
A medida que el héroe Dante avanza por cada piso del purgatorio, se irá borrando una pena. Cuando Dante y Virgilio llegan a la primera cornisa, observan que está reservada para los soberbios. En la segunda se encuentran los envidiosos, quienes tienen cosidos sus párpados con alambres. Se dirigen a la tercera, donde contemplan a los iracundos, quienes están sumidos en una absoluta oscuridad entonando el Agnus Dei. En la cuarta cornisa se encuentran los indolentes, aquellas almas que en vida sucumbieron ante la ociosidad. En la cornisa número 5 observamos tendidos boca abajo y atados de pies y manos a las almas de los avaros y los pródigos. Allí reconocen la figura del Papa Adriano V y del poeta Estacio. En la siguiente cornisa descubren sufriendo de hambre y de sed a los glotones. Más arriba, en la cornisa 7, los poetas observan que un viento aviva un fuego intenso, pero a su vez, al lado contrario, otro la placa. En medio de estos dos vientos están los lujuriosos. Allí reconoce a Guido Inicelli, célebre poeta toscano que Dante consideraba como su maestro. Aparece Matilde, símbolo de las virtudes y la belleza del alma, quien aclara algunas dudas sobre su posterior peregrinaje. En este momento Virgilio se despide de Dante, quien se dirige al paraíso terrenal. Allí aparece Beatriz. Ella ve a Dante y le increpa tiernamente por sus pecados pasados. Le dice que beba de las aguas del río Leteo, el cual tiene la propiedad de provocar el olvido. Dante se lo hace y ya no recuerda ninguno de los pecados. Ahora, junto con Beatriz, emprende el camino hacia el paraíso. Una cosa que se me olvidó decir era que para que Virgilio y Dante vayan del infierno al purgatorio, fueron pues a un lugar pues bien estrecho del último círculo del infierno, la parte donde estaba Lucifer, y cruzaron pues una especie de camino pues que los dirigió pues a la antípoda de donde se encontraban en ese momento, en el inicio, antes de entrar al infierno, antes de entrar al primer círculo, hacia la antípoda. Caminando en este lugar, salen hacia el purgatorio. Es como viajar por el centro de la tierra, algo así. Muy bien. Aquí tenemos el paraíso, el antipurgatorio, la puerta del purgatorio. Y bien, y el paraíso, para poder terminar por fin y para que puedan ir a descansar tranquilos. El paraíso comprende 9 cielos realmente, asignados a planetas y un 10º llamado el Empirio, donde mora Dios y su jerarquía principal. También el 9 como número es muy importante porque también es 333. Así hace referencia a la Santísima Trinidad de otra manera. En el primer cielo, Luna encuentra a aquellas personas que faltaron a sus votos de castidad. En el segundo cielo, Mercurio, se encuentra aquellos que amaron la gloria humana. Aquí Dante reconoce al emperador romano Justiniano. En el tercero, Venus, Dante encuentra a los filántropos, aquellos que habían amado y beneficiado con sus acciones a la humanidad entera sin hacer distinciones. Conforme van ascendiendo, la figura de Beatriz adquiere una brillantez cada vez más intensa. En el cuarto cielo, el sol, Dante reconoce a Santo Tomás de Aquino, quien le habla de San Francisco de Asís y de la creación de órdenes religiosas, franciscanas y dominicanas, pero critica a esta última por considerarla codiciosa. Y antes de partir logra ver el espíritu del rey Salomón. Cuando llega al quinto cielo, Marte, Dante encuentra a los que han combatido por la religión. El resplandor de estos mártires de la fe forma cruces luminosas que en su conjunto dan la apariencia de un águila celestial. En el sexto, Júpiter, Dante conoce a los gobernantes justos. Entre los gobernantes que se encuentran como luces están Trajano, Guillermo II, el rey David, Constantino, entre otros. En el séptimo cielo, Saturno,
se encuentran los espíritus contemplativos. Aparece una escalera de color de oro por la cual descienden resplandores. En el octavo cielo, llamado estrellado, Beatriz le dice a Dante que están frente a la rosa mística y los lirios, María y los bienaventurados. También Dante será examinado a pedido de Beatriz por San Pedro, el apóstol Santiago y San Juan sobre la fe. Esta es una prueba teológica. Al final, Dante hará preguntas a Adán sobre el tiempo en que se creó la tierra, la primera lengua que habló el hombre. En el noveno cielo, o cristalino, San Pedro nombra las infamias de los malos predicadores y encomienda a Dante revelar todo ello, nada más para la misión profética que tenía Dante de advertir al mundo donde vivía de no solamente las consecuencias terribles de sus pecados, sino también de cómo poder reafirmar la fe ante un mundo que se estaba corrompiendo. Beatriz lamenta los vicios humanos y el desorden general por falta de gobierno. Luego Dante observa una luz suprema que no puede soportar. Beatriz explica que son los coros angélicos. Dante es enceguecido por una luz y al recuperar la visión contempla ahora todo el paraíso como un río de luz que se extiende formando una inmensa figura circular que es una rosa de luz y luego un fuego en la que hay gradaciones, gradas. Desaparece Beatriz y San Bernardo ocupa su lugar e invita a Dante a contemplar a la Virgen María. Gracias a esa luz puede ver de forma fugaz a Dios y el amor del universo que hace que todo se mueva. Apenas puede ver un atisbo de luz, pero es suficiente. Ver a Dios es el culmen de la aventura, de la... Profesor, buenas noches, disculpe. Hola, hola. ¿Qué Profe, pasó? disculpe, lo que pasa es que tengo cosas que hacer y Sí, la sí, clase... ya voy a enviar el link. De hecho, iba a enviarlo ahora mismo. Lo envío. Sí. Gracias. Uy, ya. Uy, un momento. Ya, ahí está, doy 5 minutos. Ya hemos acabado por hoy. La clase ha sido demasiado extensa, muy larga. Me he tardado porque, como la semana pasada, he estado en asuntos de universidad. Así que, y no me deja tranquilo. Así que he entrado bastante tiempo tarde, creo que 10 minutos creo que es bastante tarde. Así que chicos, les doy hasta las 7:15 para que rellenen el formulario, para irnos ya a nuestra casa, para irnos ya a tomar nuestro lunch, a dormir, no sé, yo tengo que hacer un montón de cosas, en fin. Eh, Espero que esta clase haya sido siquiera suficiente para entender un poco el tema de la Divina Comedia, que es muy extenso y que es bastante difícil. A mí me cuesta bastante hablar de estos temas, especialmente porque son muy densos y sobre todo cuando hay argumento, es demasiado complicado. El Lumbreras, de este libro, pues, de la editorial Lumbreras, de literatura, proceso de literatura universal española, es muy bueno, lo recomiendo bastante. De aquí he sacado, pues, los argumentos que he pedido prestada de manera tácita. Eh, Son muy buenos resúmenes. Así que pues, creo que esa parte puedo al menos permitirme hacer una cita directa porque todo lo demás es ya pues una organización de información mucho más demandante, que un argumento que más que demandante es tedioso. Así que voy a detener la grabación. No voy a detener la grabación, voy a esperar a los 5 minutos. Para poder hablar un poco más pues de esto, a ver si tenemos tiempo para poder leer un poquito mientras ustedes van rellenando la fórmula. Ya se pueden ir yendo seguramente, ya se van a estar yendo. Así que ya los que se van me voy a despedir. Chao. Y ahora voy a leer nada más un poquito del premio. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Hay que decir lo que era, es cosa dura, esta selva salvaje es perifuerte, que la mente renueva la paura. Tan amarga es que poco más la muerte. Mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte.
A ver, habríamos hablado de tercetos de tercetos endecasílabos encadenados. Profesor, ¿qué es un terceto endecasílabo encadenado? A ver, endecasílabo, 11 sílabas, ¿bien? 11 sílabas métricas. Terceto, estrofa de 3 versos. Ya, perfecto. Encadenados, fíjese en la rima. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Bien, aquí tenemos vida, perdida y oscura, ¿no? Oscura, fíjense en oscura. Hay que decir lo que era, es cosa dura, esta selva salvaje es perifuerte, que la mente renueva la pavura. Ya, tienen oscura, dura, pavura, rima ura, 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 ura. Se encadena la rima en el segundo verso de la primera estrofa y la rima se repite en el primero y el tercer verso de la siguiente estrofa. Y así sucesivamente. Fuerte, después muerte y suerte. Y luego en el medio, ara, y se repiten entrara y abandonara. Y luego instante, se repite en dominante y zozobrante. Y luego termina, se repite en colina y encamina. Y luego planeta, se repite en quieta e inquieta. Ahí lo tienen. Esto es un verso endecasílabo en tercetos encadenados. La rima se encadena desde el segundo verso de la primera estrofa a primero y tercer verso de la segunda estrofa, de la siguiente estrofa, y así consecutivamente hasta el final. A ver, falta un minutito para que rellenen su formulario bien bonito ahí. Este tema es demasiado extenso, en serio. Ni siquiera puedo hacer las preguntas. Pero era así, la semana que viene vamos a hacer el tema de, ya pues entrando a la modernidad, el renacimiento, pues el antropocentrismo, vamos a pasar a una visión teocéntrica, a una visión antropocéntrica, una recuperación de los valores grecolatinos, de la tradición grecolatina, un nuevo acercamiento a la religión, un acercamiento diferente, afirmación de la individualidad humana, el florecimiento de la ciencia, el florecimiento de la filosofía, el florecimiento del ensayo como género literario, y también el florecimiento de nuevas visiones filosóficas, como el empirismo, como el racionalismo, la filosofía cartesiana, y sobre todo, tenía que comentar que a pesar de que Dante sea precursor del Renacimiento, en algunos puntos, como por ejemplo, es alguien que recupera la tradición grecolatina en gran parte de su obra, especialmente en la Divina Comedia. Hemos visto cómo en el argumento se utilizan varios elementos de esta tradición y se los mezcla en un sincretismo, en una cosmovisión total del universo, que su principal abanderado es Virgilio. Como poeta, representante de la sabiduría terrenal, de la filosofía pagana, del amor terrenal, de la razón humana, que no alcanza todavía a las fronteras de la teología como ciencia máxima, el conocimiento de Dios. Todavía es medieval, y es medieval precisamente porque este teocentrismo se ve en la Divina Comedia. El teocentrismo es propio de la cosmovisión medieval. Muy bien, chicos, ya son las 7:17, he hablado demasiado. ¡Chao! Me voy.